Hoy quiero hablar del general Carlos Rotondaro. Recordemos quién es este hombre que hoy toma distancia del chavismo y se encuentra ya fuera de Venezuela. En 1987 egresó del ejército en la promoción de Diosdado Cabello. En 2007 fue presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En 2009 ocupó la cartera del Ministerio de Salud. En el 2010 sale del Ministerio de Salud y regresa al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En 2017 sale del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el 2018 forma parte de aquellos que estuvieron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Panamá y Canadá. Cuando son las 6:10 de la tarde, quiero darle la bienvenida al general Carlos Rotondaro, que se encuentra con nosotros en los estudios. General, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme este espacio en tu programa. Hoy, 18 de marzo, quiero llegar al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y plantear de una manera responsable cuáles han sido los motivos por el cual hoy yo me encuentro acá en Colombia con el objeto de plantear la situación del pueblo venezolano. Yo comenzaría por esa pregunta, general. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué usted toma esta decisión en este momento? Mira, todo venezolano tiene el deber de defender a la patria. Nosotros como militares tenemos aún más ese deber arraigado. En el año de 1987 yo hice un juramento de defender a la patria. Este juramento da inclusive hasta perder la vida. Hoy estoy dando ese paso de defender a la patria con ese juramento del año de 1987. Ese juramento no incluía defender un gobierno de incapaces y corruptos. Me inmolo por la patria, pero no me inmolo por un gobierno de incapaces y corruptos. Incapaces y corruptos. ¿Y en qué momento usted se da cuenta que este es un gobierno de incapaces y corruptos después de tantos años de estar trabajando allí con el chavismo en los cargos que ha ocupado? Después del año 2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia, más que continuar con la gestión que se venía realizando, hubo diferentes cambios y pareció más que una continuidad, un cambio de gobierno. Quienes veníamos desempeñando los servicios o veníamos desempeñando diferentes cargos, empezamos a tener trabas, empezaron a cortarnos la posibilidad de darle respuesta al pueblo. Por supuesto, desde el año 2013 viene acelerándose eso hasta que llega el año 2017 mi salida, pero antes del año 2017 me sacan del Seguro Social por 15 días, me vuelven a restituir en el Seguro Social y durante el año 2013 hasta el año 2017, 2018, inclusive 2019, simplemente lo que hubo fue una política de control donde los institutos, los ministerios iban perdiendo gobernabilidad sobre la utilización de sus recursos. Hoy en día, en Venezuela, ningún ministerio, ningún instituto autónomo tiene los recursos para sus gastos de funcionamiento y muchas de sus adquisiciones no las realizan directamente ellos, sino las realizan a través de unos comités, entre comillas comités que han creado para simplemente y llanamente, y esto también lo digo de manera responsable, realizar negocios ante los intereses del pueblo. Fíjese una cosa, general, para intentar entender esto y acompasar además con las preguntas que nos han hecho en el momento que comencé a publicar que usted iba a estar con nosotros el día de hoy. Usted llega al Seguro Social en el 2017. En ese momento, cuando usted llega, las cosas funcionaban en el Seguro Social. Mucha gente dice que usted tuvo que ver en su gestión con lo que comienza a pasar. Los pacientes en ese entonces recibían el 90% aproximadamente de los insumos que requerían. Medicamentos como la insulina y medicamentos de alto costo estaban garantizados. Si eso funcionó, ¿qué pasó? ¿En qué momento comienza el colapso? ¿Qué le decimos a la gente que piensa que usted, por ejemplo, destruyó el sistema de salud del Seguro Social en Venezuela?
Mira, al llegar al 2007 en el Seguro Social, como presidente del Seguro Social, empezamos a hacer los cambios que debían de hacerse para garantizar no solamente la parte de salud, sino la seguridad social del pueblo venezolano. Estos cambios nos permitieron avanzar, estos cambios nos pusieron a la vanguardia del sistema tanto público de salud de Venezuela como también el sistema privado. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante esos años tuvo un crecimiento exponencial en lo que era el tratamiento para los pacientes en diferentes patologías, una recuperación amplia y profunda de todo lo que era la infraestructura, dotación de equipos, capacitación del personal médico asistencial. Y eso se viene continuando hasta el año, como dije, 2013. En el año 2013 viene un control férreo. Cuando digo un control férreo es que anteriormente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de CADIVI, podía hacer las importaciones o las solicitudes de divisas a través de esta comisión. Esta comisión, independientemente de lo que necesitaba el Seguro Social e independientemente de lo que necesitaban los diferentes laboratorios del sector privado para llevar adelante toda la dotación de los medicamentos, se venía realizando hasta 2013 sin ningún tipo de problema. En 2013 empiezan a bloquear, le quitan los códigos de solicitud de divisas al Seguro Social y empiezan a crear estructuras donde se concentra o se lleva todo el control de la procura de los sistemas o de las necesidades de todo el gobierno. Esto se crea a través de la corporación venezolana o Corpovex. Esta corporación era la encargada de hacer toda la procura de los equipos, material, y solamente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el resto de las instituciones iban hacia Corpovex, Corpovex hacía las procuras y entregaban los distintos insumos. Esto, por supuesto, se hizo sumamente engorroso, sumamente difícil, y también venían realizándose unos cambios en lo que era la cantidad de requisitos que se pedían para poder asignar las divisas. Por lo menos, por supuesto, esto viene colapsando el servicio hasta que llegamos ya al año 2017, donde del año 2017 todas las necesidades de material, equipo, se vienen cuesta arriba, ya que Corpovex no puede cumplir con esto por la necesidad de divisas y también por intereses. Yo quiero también aquí ser bien claro, bien preciso, inclusive con documentos que tú tienes en la mano, donde para hacer una solicitud, ni siquiera para solicitar divisas, ya que el Seguro Social no podía contratar, para poder contratar o para poder hacer una orden de compra, se tenía que hacer un punto de cuenta, ese que tienes en la mano. Sí, yo quiero mostrar esto y que usted nos explique, ¿no? Este es un punto de cuenta. Un punto de cuenta que entregaba el general Rotondaro, dice: solicitud de autorización para la liquidación de divisas a través del Banco Central destinadas a la compra de kit de hemodiálisis para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal avanzada por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto tiene una fecha del 15 de mayo del 2017. Esto era me imagino, una solicitud que usted hacía. Eso era un requisito indispensable para poder montar la orden de compra. Si tú no tenías esa aprobación, no podías montar orden de compra. Ok, ¿y qué pasaba con una orden así? Usted me da otro documento que está fechado en julio del 2017. ¿Usted vuelve a hacer la misma solicitud con carácter de urgencia? Ahí le solicito, en este caso, en esa comunicación, le solicito al general en jefe, Padrino López, que como jefe de la misión Abastecimiento Soberano solicite de manera urgente la aprobación de esa orden, de ese punto de cuenta para poder montar la orden de compra. Que ya había sido pasado en mayo, es decir, mayo, junio a julio, ya habían pasado 2 meses. Y posteriormente, en el mes de octubre, aquí está un chat que se le envía al general en jefe Padrino López, donde para el 10 de octubre todavía esa orden, ese punto de cuenta no había sido firmado, y ese punto de cuenta, según las informaciones que le habían entregado o le habían notificado al ministro Néstor Ovalle, que el Seguro Social depende o está adscrito al Ministerio del Trabajo, le indican de que para todavía el 10 de octubre ese punto de cuenta no ha sido firmado. El punto de cuenta es firmado el 14 de octubre, después que yo logro
hablar con el vicepresidente, Tarek El-Aissami, para ese momento, en un acto donde se está homologando los contratos colectivos de la administración pública, y él me indica que él no tiene ese punto de cuenta. Días después, 2 días después, 3 días después, ese punto de cuenta ha sido firmado. Te ves la cantidad de meses que pasan para eso. Y no es un problema de divisa, aquí voy a también ser claro, no es un problema de divisa porque van a indicar que es la guerra económica, porque no hay dinero. No es un problema de querer hacer las cosas, es un problema de indolencia. Inclusive yo voy más allá y lo digo con toda responsabilidad, es un problema porque durante todo ese tiempo lo que querían era que otro proveedor entrara para entregar, entregar el suministro de diálisis. Eso no hay problema, si lo quieren hacer, lo quieren, pero no pueden anteponer esos intereses sobre la salud del pueblo venezolano. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Y uno no puede quedarse callado a esto, uno tiene que reaccionar y decir qué es lo que está sucediendo. Ahora, cuando usted señala, por ejemplo, que el punto de cuenta tardaba en ser aprobado, mientras había gente necesitando diálisis, mientras había gente muriendo para que entrara otro proveedor, es decir, ¿esto es el kit de todo? ¿El negocio que hay de por medio? Lastimosamente, y con mucho dolor lo digo, que hoy predan los intereses de dinero y poder que sobre todo los intereses del pueblo. Tapamos y decimos que hay una guerra económica que yo todavía no he entendido cuáles son los principios de la guerra económica. Para esa fecha no había el bloqueo de cuentas, había disponibilidad de recursos. Aquí simplemente no se estaban pidiendo recursos, simplemente lo que se estaba diciendo era entrega, autoriza para poder montar la orden de compra, para que Corpoves pudiera montar la orden de compra. Durante todo ese tiempo, esos 5 meses, y eso también debo reconocérselo a los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tanto los trabajadores administrativos como trabajadores de la salud y personal que intervino directa e indirectamente para que los pacientes que sufren de deficiencia renal en estadio 5 pudieran tener el tratamiento. Habían interrupciones muy puntuales, pero era sacar medicamentos de un sitio, llevarlo a otro, sacar insumos de un sitio, llevarlo a otro para poderle garantizar. Y solamente 5 meses para que pudieran firmar eso. General, ¿qué decirle o cuál es su mensaje a todos esos pacientes que han necesitado de diálisis o a sus familiares o a los familiares de quienes han muerto porque no han tenido el tratamiento necesario? Mira, yo creo que yo insto a los pacientes se han venido organizando y durante el tiempo que estuve en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con diferencias y con aciertos, pero con un mismo objetivo, que era garantizar el tratamiento. Yo creo que hoy, más que nunca, deben levantar su voz, deben de exigirle. Ya no hablo de gobierno, sino ya deben de exigirle al régimen que les garantice su tratamiento. La prioridad debe estar para la atención de las necesidades del pueblo, no para intereses personales ni particulares. ¿Usted dejó de dotar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales simplemente porque no le dieron los recursos? Mira, jamás, inclusive para mediados del año 2017, dada la carencia de recursos y la cantidad de información que se envió a las distintas instancias que tenían que ver con el problema de salud, nosotros en el primer trimestre del año 2017 tuvimos que decirle a la Organización Panamericana de Salud que los gastos de funcionamiento de su sede en Caracas, que eran $50.000, nosotros se los comprábamos o le entregábamos los bolívares y esos $50.000 se utilizaran para la compra de medicamentos para los trasplantados. Cuando yo salgo del Seguro Social en el mes de noviembre del 2017, todavía meses después, esos medicamentos no fueron entregados. Y lo triste de todo esto es que las autoridades en reuniones decían que esos medicamentos había que guardarlos para el proceso de las elecciones de la constituyente. O simplemente algunos decían que era preferible que se muriera un paciente en el interior del país y no un paciente en Venezuela. O otros decían, yo soy político, a mí lo que me interesa es la política.
Yo creo, y lo digo de manera responsable, y puedo decirlo con nombre y apellido, yo no tengo ningún tapujo por decirlo, porque es una responsabilidad, es un deber que nosotros como venezolanos denunciemos la forma como se está llevando actualmente la administración. Se ha perdido la institucionalidad. Hoy no hay institucionalidad, no existe institucionalidad para poderle dar respuesta al pueblo. ¿Quién en el régimen de Venezuela decía, por ejemplo, hay que guardar estos medicamentos para darle un uso político? Porque eso concuerda con una nota que publicaba ayer The New York Times, que decía que a los médicos cubanos se les instruía para que guardaran medicamentos y hasta el oxígeno para épocas electorales. Para ese momento estaba como ministro de Salud y presidente del Seguro Social Luis López. Y Luis López en reuniones decía que había que guardar los medicamentos para poderlos entregar. Tanto es así, si tú buscas notas de prensa donde el medicamento ya había llegado a la Organización Panamericana, la oficina en Caracas había entregado los medicamentos y todavía los medicamentos no habían entregado. Puedes ver y buscar Codevida, que luego de varios meses yo de haber medido el Seguro Social, pregunta dónde están los medicamentos. Los medicamentos estaban, ya habían llegado. Ahora, ¿cuál es, general, el estado actual del Seguro Social? Mira, es decir, ¿cómo comparamos en cifras, y hay un gráfico que vamos a compartir con ustedes, este deterioro del sistema de salud en Venezuela? Mira, la situación es bien complicada desde el punto de vista no solamente de insumos, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de equipamiento médico, desde el punto de vista de personal. Solamente para darte una información y para decirte, un médico especialista requiere de sus años de carrera, su año de rural, y dependiendo del tipo de especialidad que tome, requiere de hasta 3, 4 y 5 años. O sea, estamos hablando de 12 años para poder formar un médico especialista en Venezuela. Hoy tenemos un problema grave, es que muchos de los médicos especialistas de Venezuela se han ido del país y eso es una situación que también lleva a una necesidad del sistema de salud de Venezuela, no solamente público, sino ya también privado. Claro. Pongamos el gráfico que tenías, pongámoslo en pantalla. Esto es un comparativo entre el año 2017 y 2018. En el año 2017 se habían ido del país, según este gráfico general, 723 especialistas. Para el año 2018 hay 1027. Esto relativo al Seguro Social, al Seguro solamente. Social nada más. Claro. Las intervenciones en el Seguro Social en el 2017 se hacían 136.284 intervenciones. Hoy no alcanza o hay 101.421. Los estudios de hemodinamia para el 2017 se hacían 801, hoy los equipos están inoperativos. Los pacientes con diálisis se atendían en el 2017 14.824, hoy se atienden 11.000 y aquí hago un alto. ¿Qué pasó con esos pacientes? Esos pacientes con mucho dolor murieron. La tasa de fallecidos en lo que son los pacientes con deficiencia renal está por encima, pero crece lo que es la morbilidad de este tipo de enfermedad. La morbilidad que nosotros veníamos manejando en Venezuela era de aproximadamente del 1 al 2% anual y se venía manteniendo. Si uno ve esa cifra, se alarma y dice, ¿cómo es posible que en un año hayan fallecido casi 5.000 pacientes y no suceda nada, no pase nada? Estas son una de las cosas que me motiva y me hace estar acá. Y como lo dije al comienzo, lo hago de manera responsable, sin ningún tipo de necesidad en función de buscar o de recibir algo, sino que es un deber. Y lo dije al principio, lo vuelvo a insistir, es algo que debemos hacer, es algo que debemos denunciar y no puedo quedarme en silencio y ser cómplice, disculpe, de lo que está sucediendo. Claro, hay quien pregunta, general, si no podía ser cómplice, ¿por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué hay quien puede pensar que había un margen de complicidad hasta hoy? Mira, acá también tengo documentación que desde el año 2014 yo vengo
de manera verbal y de manera escrita, indicando cuál es la situación del Sistema Público Nacional de Salud, e inclusive del sistema privado, en función a las necesidades de los insumos, en función de la organización de esto. Y durante todos estos años simplemente fue recibir el punto de cuenta, recibir la información, ir a reuniones, y las tomas de decisiones prácticamente quedaban en nada. Solamente puedo decir, y también lo digo con responsabilidad, que en el año 2017, por interés y por presión en su momento del vicepresidente del área social, Elías Agua, se logra la asignación de unos recursos para poderle dar respuesta al pueblo. Una respuesta muy limitada, pero después de ese momento, absolutamente nada. Priva, como dije anteriormente, el interés particular, el interés económico sobre el bienestar del pueblo venezolano. Oiga, general, ¿a nadie le importa en la cúpula del régimen que los venezolanos se mueran porque no tienen diálisis o porque no tienen insulina, los que son diabéticos? ¿A nadie le importa realmente que los venezolanos estén dejando la vida? Sí, te voy a ser responsable también y te digo no. Yo terminé convirtiéndome en alguien fastidioso, alguien que trabajaba pero que era fastidioso, alguien que a todas las instancias, mira, a todas las instancias llevé la información, se le dijo cuál era la situación y simplemente esperar. Y en el esperar sucede lo que sucedió del año 2017, 2018, 2019, donde casi 5.000 pacientes de diálisis fallecieron. Estamos conversando con el general Carlos Rotondaro, exministro de Salud, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. General Carlos Rotondaro, exministro de Salud, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Vamos a tratar de ir a respuestas cortas y a preguntas cortas para poder cubrir en el tiempo que me queda varias dudas. Primero, ¿cómo sale de Venezuela, general? Bueno, yo salgo, primero que todo, con la idea de poder llevar adelante y decir qué es lo que está sucediendo en el país, y por supuesto tengo que salir de manera clandestina, ya que el pasaporte lo tengo desde hace más de un año bloqueado. Inclusive tuve para el noviembre del 2017 tuve una orden de captura a través del sistema del SAIME, donde por supuesto los pasaportes anulados, orden de captura, y tuve que salir por distintas áreas, lo que no es comúnmente salir en el estado normal. Igualmente, para el año pasado yo solicité permiso para viajar, que tenía una hija enferma, situación que no me fue tramitada. Sale clandestinamente. ¿Estaría usted dispuesto a declarar contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad? Mira, una de las ideas es asumir la responsabilidad y efectivamente llevar y denunciar la situación de Venezuela ante cualquier instancia en función de los beneficios del país, en función de los beneficios del pueblo. ¿Por qué, habiendo salido ya de Venezuela hace 2 o 3 semanas, usted sigue siendo un militar activo? ¿Por qué no se le ha dado de baja ni se le ha acusado de traidor hasta este momento? Mira, por supuesto, cómo se maneja la situación, mientras tú no hagas bulla, mientras tú no indiques nada, por supuesto, para el régimen es más fácil tenerlo callado, no decir nada. Inclusive en el año 2017 indicaban que yo supuestamente estaba en Francia, estaba en París durante bastante tiempo, y simplemente, mira, si él está allá, dile que nosotros le damos la baja, ¿no? Y yo estaba en Venezuela. O sea, ese es el mecanismo de que mientras no haya bulla, mientras no haya ruido, todo pasa por debajo de la mesa. En la Asamblea Nacional, general, se ha denunciado que usted robó aproximadamente o que usted sustrajo $100 millones. Bueno, entre lo que han dicho en la Asamblea Nacional y lo que han dicho no son $100 millones, son muchísimos más. Y este es un aspecto también, yo pongo a disposición de la justicia, cuando haya justicia transparente, equitativa en mi país, en Venezuela, yo estoy dispuesto a ir. Y no solamente la gestión de los 10 años del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con toda seguridad, con toda tranquilidad, pueden ir a auditar. Y ahí verán quiénes son los que robaron y quiénes no son los que robaron. Yo estoy tranquilo, estoy satisfecho de lo que
hicimos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante estos 10 años, y una de las razones por las que estoy aquí fue por la guerra interna, porque ese mecanismo perverso que se está manejando actualmente sin institucionalidad, las diferentes instituciones públicas, por supuesto que yo no lo iba a aceptar. Es decir, que usted estaría dispuesto en una recuperación de la democracia a dejar auditar su gestión para demostrar qué sí hizo y qué no hizo. Completamente, completamente. Mira, es tan viciado la situación que en un momento yo tuve una reunión con un ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo me pide el plan de adquisiciones del Seguro Social. Efectivamente, yo se lo voy a llevar y le voy a entregar el plan de compra del instituto. La sorpresa es mía que el ministro viene y me dice que un porcentaje de ese plan de compra es para él. ¿Quién era el ministro del Trabajo en ese momento? Francisco Torrealba. La indignación es tal que yo le dije al ministro que no, que yo le dije, yo soy el presidente del Seguro Social. Si usted quiere manejar el plan de compra, dígale al presidente, sáqueme y usted maneja el plan de compra. O sea, mira, el nivel de falta de institucionalidad de las instituciones públicas ha sido tremendo. Te voy a contar una anécdota. Un ministro manda a otro ministro, un colectivo, para que le quite el cargo. De un ministro a otro. De un ministro a otro. Hay muchas preguntas que me pusieron en las redes sociales. Rescaté un par y quiero no dejarlas por fuera. Dice, ¿cuánto se gastó en medicamentos con el logo bolivariano? ¿Era necesario hacerlo? Mira, la parte nosotros tenemos una ley y esa ley indica cuáles son las condiciones o cuáles son los medicamentos que debe, las indicaciones, disculpa, que debe tener cada medicamento. El colocarle el logo o no colocarle el logo de verdad que no influye, no influye. ¿Por qué? Porque igualmente va el nombre de la empresa. Sí. Entonces, lo importante es hacer compras que sean de calidad y compras que sean con precios competitivos. Eso es lo importante. Hay otra pregunta que me hace, para ir a la Fuerza Armada, le pido que me dé respuestas breves. ¿Qué pasó con el pago de los asegurados que hoy están fuera de Venezuela? Mira, hasta el mes de noviembre del año 2017, ese pago en bolívares está en un fideicomiso del Banco de Desarrollo Social, BANDE. ¿Qué es lo que sucede? Con el control de cambio, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no maneja divisas. Había que hacer la solicitud ante Banco Central, Caribe y posteriormente Sencoes para que asignaran los recursos. Por supuesto, esto es parte también de la falta de gobernabilidad, de la falta de toma de decisiones. Durante todos estos años es dejar pasar, dejar pasar. Llegó un momento antes de noviembre del año 2017, donde ninguna institución que tenía que ver con esto te quería recibir la comunicación donde decía hay que hacer el trámite de las divisas. Hay otra pregunta que nos hace en general y tiene que ver con la dotación de los hospitales militares y la gran cantidad de compras que se hizo para eso. ¿Usted estuvo a cargo de eso? Igual allí se habla de comisiones. Los hospitales militares se manejan a través de la Dirección de Sanidad Militar. Es totalmente separado de lo que se maneja por el sistema, tanto el Ministerio de Salud como Instituto Venezolano de los Seguros Social e IPASME. General, vayamos a la Fuerza Armada. En este momento, ¿quién es la persona con mayor influencia dentro de la Fuerza Armada en Venezuela? Mira, yo creo que la Fuerza Armada, independientemente, tiene unas necesidades y igualmente esas necesidades hacen que los liderazgos se vayan discurriendo. Hoy no podemos decir que hay un liderazgo total sobre la Fuerza Armada porque las necesidades del personal profesional, las necesidades de la tropa hacen que ese liderazgo se vaya rompiendo. O sea, lo que sí te puedo decir, y también lo digo con propiedad, es que Nicolás Maduro no tiene la moral ni tiene la capacidad para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué papel juega el general Padrino López? General Padrino López, un oficial de verdad que durante años atrás gozaba de mucha estima, un oficial con muchos méritos, un oficial que velaba y estaba pendiente por la Fuerza Armada. Llegó un momento que la politización de la Fuerza Armada va generando esas situaciones donde a veces uno dice, por lo menos un gobernador que dice que si la oposición gana, yo me voy a independizar. No hay ningún pronunciamiento. Uno dice, Dios,
cuál es el pronunciamiento que hay que hacer, pero sí hay pronunciamientos políticos. Ese pronunciamiento político le ha hecho mucho daño a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero es un pronunciamiento que tiene años, es decir, involucrar a la Fuerza Armada de Venezuela en la política para muchos es lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta donde estamos. Yo creo, y más que creo, yo seguro estoy de que la Fuerza Armada, como parte de la sociedad, debe participar, debe tener derecho al voto, pero no debe ser partidista. Nosotros estamos por la patria, nosotros estamos por un deber que es mucho más allá de un gobierno, que es mucho más allá de una doctrina. O sea, nosotros no podemos hablar y no podemos fundamentar los principios básicos de la Fuerza Armada en función de un gobierno, en función de una doctrina. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Fíjate, llegamos a un momento que decir que hay 1000 desertores, decir que oficiales subalternos, oficiales superiores no se presentan a las unidades, eso es normal. En la Fuerza Armada que yo conocí, eso no es normal. Está sucediendo algo en la Fuerza Armada desde el punto de vista de disciplina, en el punto de vista de moral, que hay que atacarlo. ¿Está penetrada la Fuerza Armada venezolana por los cubanos? ¿A qué nivel, general? Mira, en función, hay mucha de la doctrina que se manejó con la parte de la influencia o del manejo por oficiales cubanos. Hoy lo que sí puedo decir que esa influencia ha disminuido, ya que se han desarrollado los sistemas y la doctrina propia con asesoría cubana, por supuesto, pero hoy en día donde hay mayor cantidad de asesoría es en la parte de inteligencia. De inteligencia, es decir, la parte de inteligencia en Venezuela está manejada fuertemente por los cubanos. Capacidad de fuerza de la Fuerza Armada venezolana en caso de que Estados Unidos decidiera tener una intervención. ¿Es verdad que hay capacidad misilística? Nosotros tenemos unos sistemas de armas que se adquirieron en función de una planificación. Tenemos unos sistemas de armas que se han visto en las diferentes actividades militares y sistemas de armas de tecnología que nos ponen a la vanguardia de una de las principales fuerzas armadas de América Latina. ¿Eso es cierto? Sí, de hecho tú ves equipos que son sumamente modernos, equipos que tienen un nivel de tecnología muy alto de los que dispone nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General Rotondaro, ¿quién manda en Venezuela, Diosdado Cabello o Nicolás Maduro? Mira, eso es una situación. El poder en Venezuela se reparte, se maneja, pero efectivamente quien ejerce el poder en Venezuela es Nicolás Maduro en función a otros grupos que conviven y colindan con él. Por lo menos, quien tiene mucha presencia, quien tiene mucha incidencia sobre las decisiones que puede tomar Nicolás Maduro, Tarek El Aissami. Entiendo también que su familia está fuera de Venezuela y que sus hijas están igual fuera y están en Europa. ¿No teme usted que las sanciones las puedan también afectar de alguna manera a ellas? Mira, esto en principio, ¿qué me afecta y qué me preocupa? No tanto que mis hijas que tienen más de 10 años fuera del país estén fuera, sino los que se quedaron en Venezuela. Mis 2 hermanos y mis padres, que son personas mayores, porque ¿qué es lo que ha hecho el régimen? Para presionar, detienen, hostigan a quienes se quedan en Venezuela. Esto es una decisión que yo tomé, de la cual yo soy responsable y asumo las consecuencias de manera personal. Y no deben de llevarlas o direccionarlas hacia mis hermanos y mis padres que se encuentran en Venezuela. Por represalia del régimen. ¿Es recuperable Venezuela? ¿Cree usted que la fuerza, o hasta dónde la Fuerza Armada va a intentar sostener lo que para muchos es insostenible? Mira, yo creo que Venezuela, con el compromiso, con el esfuerzo de todos, y cuando hablo de todos, podemos llevarla adelante. Hoy la Fuerza Armada, y aquí un mensaje para la Fuerza Armada sin ningún tipo de distinción, requiere que nos pongamos del lado de la historia, requiere que nos pongamos del lado del pueblo. Cuando hablo del lado de la historia y del lado del pueblo es que nosotros no podemos ser partícipes de todo lo que yo he comentado, de todo lo que nosotros hemos vivido. Esto que digo
se maneja, se sabe, pero nunca se hace nada. Es más fácil callar que denunciar. Es más cómodo dejarlo seguir que afrontar y decirlo. A mis compañeros de la Fuerza Armada, yo les pido que demos un paso al frente, que nos pongamos en función a la institucionalidad y que efectivamente el régimen habla del poder originario que está en el pueblo. Hoy el poder originario que está en el pueblo nos está exigiendo y nos está pidiendo un cambio a grito. Ese cambio hay que darlo. Y ese cambio hay que darlo a través de unas elecciones, de manera pacífica, unas elecciones donde nosotros, todos los venezolanos, podamos participar. Bueno, y que tengan garantía. En igual de condiciones, claro, y en garantía que nos permita decidir en paz nuestro futuro. Una última pregunta, porque no puedo despedirlo sin preguntarle, ¿reconoce a usted a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela? Por supuesto que reconozco al ingeniero Juan Guaidó Márquez como presidente interino de Venezuela y lo sigo en lo que acabo de comentar, en esa propuesta de un gobierno de transición que en corto tiempo nos permita llevar adelante unas elecciones en igual de condiciones que en paz a todos los venezolanos nos permita escoger este destino. Y un último detalle, mañana pudieran decir que soy traidor, mañana pudieran decir que yo me volteé, no. Yo sigo con los mismos principios de mi juramento en el año de 1987. No soy traidor, yo soy leal a la patria siempre. Ese logo que dice, traidores nunca. No, nosotros no somos traidores, nosotros somos leales a la patria, mas no podemos ser leal a un gobierno que es incapaz, que no puede gobernar, que no tiene la capacidad y que simplemente le echa la culpa de todas sus incapacidades a otros. Y otra cosa importante es la desvergüenza, disculpen, que le da simplemente el decir la culpa la tiene otro, el desconocimiento del pueblo venezolano, la falta de respeto del pueblo venezolano, donde digan simplemente la culpa del otro. Mañana voy a informar, mañana voy a decir 10 planes, 5 planes de recuperación económica y cada año estamos peor. General Rotondaro, gracias por haber venido, gracias por compartir con nosotros. Yo le voy a devolver estos documentos al general Rotondaro. No quiero que después me abran un proceso por tener documentos de la Administración Pública Venezolana sustraídos, por el cual hay un artículo que me pueden abrir un proceso. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros.